Bienvenidos a un nuevo módulo de este curso de teledetección en el que vamos a ir revisando algunos de los conceptos y de las bases teóricas eh, que, bueno, que integran esta disciplina, entendiendo la teledetección. Bueno, una posible primera definición o aproximación al concepto sería la de la observación de la Tierra desde el aire o desde el espacio por medio de radiación electromagnética. Hay que tener muy claro que la radiación electromagnética es el tipo de energía que sustenta la teledetección, y como energía la disciplina encargada de su análisis es la física. Por tanto, hablar de teledetección es hablar en buena medida de física. Bueno, básicamente un sistema de teledetección. Si ya hablamos de teledetección espacial, estamos ya acotando un tipo de teledetección específico, que sería la realizada a través de plataformas satelitales. Es la detección de dinámicas, de procesos y de elementos propios de la superficie terrestre a través de plataformas y de sensores de satélite. Pero básicamente la teledetección conceptualmente consta de varios elementos, ¿no? Por un lado, la fuente de energía, que en este caso, como hemos explicado, es la radiación electromagnética detectada por el sensor. La fuente de energía más relevante en este sentido sería el Sol, cuando hablamos de teledetección pasiva, a través de sensores que, bueno, que permiten recibir y codificar la energía del Sol y, bueno, y traducirla en forma de una matriz de píxeles, que es básicamente una imagen satelital. Después tenemos otro elemento, que es la cubierta terrestre, sin la cual no habría teledetección como tal, o al menos teledetección espacial, tal y como la entendemos, con todos sus elementos, ¿no? Las masas de agua, los suelos, las construcciones humanas, los bosques, etc. Tenemos también el sistema sensor, que se compone propiamente del sensor, la plataforma que normalmente alberga este tipo de sensor, y que, bueno, ambos tienen la misión de captar esa energía procedente de la cobertura terrestre. Que, bueno, además la codifican y la graban y la envían a un sistema de recepción terrestre. Luego está un cuarto elemento, sería el sistema de recepción y de transferencia o de comercialización, ¿no? de la información transmitida a través de las plataformas, ¿no? Para que exista un flujo completo de teledetección tiene que haber también un intérprete, que sería el quinto elemento, ¿no? Bueno, el intérprete, ¿qué es lo que hace? Pues aporta una interpretación, es decir, una dimensión de análisis cualitativo de esa información, convirtiendo esos datos en información temática de interés, que en última instancia son los mapas, ¿no? Que es al final el principal objetivo que tiene finalmente la teledetección, la generación de mapas. Por tanto, la complementariedad con la cartografía pues es notable, ¿no? Por último, tendríamos un usuario final encargado de analizar esa información, ¿no? Bueno, si queremos verlo más gráficamente en esta presentación, bueno, tenemos aquí precisamente ese flujo de energía radiante o radiancia emitida por el Sol, que atraviesa la atmósfera en un flujo descendente, choca con la superficie terrestre y se devuelve de regreso hacia la atmósfera, y es captada por el sensor. En este caso, la naturaleza del flujo energético recibido por el sensor va a estar fuertemente condicionado, si no determinado, por la naturaleza de la cobertura con la que ese flujo energético procedente del Sol choca. Por ejemplo, si en este caso está chocando con una cobertura nival, con una cobertura de nieve en la superficie terrestre, normalmente en teledetección lo que ocurre es que un alto porcentaje, cercano al 100% de la energía emitida por el Sol, transmitida por la atmósfera
y reflejada por la superficie terrestre se devuelve al sensor. Y eso se traduce en una elevada reflectividad, un flujo energético de elevada radiancia recibido por el sensor. ¿Qué ocurre cuando ese mismo flujo energético emitido por el Sol choca con otro tipo de cobertura, en este caso con la vegetación? Bueno, la vegetación tiene un comportamiento desde el punto de vista radiométrico muy diferente, es mucho más cromática, y además aquí no se refleja la casi totalidad de la señal, sino que una parte es absorbida, otra parte es transmitida y otra parte sí es reflejada en forma de esa flecha de color rojo. La mayor parte de la energía que se percibe, que perciben los sensores en cuestiones, cuando la energía choca con cubiertas vegetales, es la energía infrarroja. ¿Okay? Los estudios de vegetación se basan mucho en la información que el sensor recibe en la longitud de onda del infrarrojo, especialmente el infrarrojo cercano. Pero esa cuestión la explicaremos de forma un poco más desarrollada más adelante. Hay que tener en cuenta que la energía no solamente es una energía, digamos, enviada o emitida por el Sol, que atraviesa la atmósfera en forma de flujo descendente y después se refleja, después de chocar con el terreno y la recibe el sensor. No es únicamente un flujo energético radiante bidireccional, tenemos también un flujo energético de emisividad. A una determinada longitud de onda, principalmente en el térmico, todos los cuerpos, sin necesidad de intervención de un agente o de un elemento externo como puede ser el Sol, los cuerpos, especialmente cualquier cuerpo que esté por encima del cero absoluto, emite energía a una determinada longitud de onda que es diferente de las anteriores, concretamente en el térmico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los cuerpos, por el mero hecho de existir y de encontrarse por encima del cero absoluto, emiten energía. Por ejemplo, el agua o la propia vegetación emite energía. Y los sensores, si tienen, que no todos lo tienen, esa capacidad para percibir energía en la longitud de onda del térmico, perciben o captan lo que se denomina emisividad, frente a lo anterior que hemos visto, que sería reflectividad. ¿No? Bien, bueno, todos esos conceptos vienen bien desarrollados y explicados en detalle en el libro de Emilio Chubieco. Como habíamos explicado previamente, hay estaciones receptoras, después hay elementos, procesos de codificación, de almacenamiento, de preprocesamiento y procesamiento, que sería el icono que aparece con... Bueno, realmente aquí podríamos hacer una flecha a partir del icono de la torre de computadora, la flecha iría hacia la computadora de sobremesa, que sería preprocesamiento y procesamiento, y después una flecha que iría hacia la edición de mapas, el destinatario o usuario final, ¿no? Que es el encargado de analizar el documento fruto de la interpretación, así como de dictaminar las consecuencias o las implicaciones que ello tiene a nivel cartográfico o de toma de decisiones de índole territorial o espacial o geográfica, ¿no? Bueno, es obligado un breve repaso hacia los principales hitos, sucesos y acontecimientos que rodean históricamente al nacimiento y desarrollo de la teledetección, tomando en cuenta siempre que estamos hablando de una disciplina aplicada y que obviamente pues depende un poco del nivel de desarrollo tecnológico
existente en cada momento de la historia, ¿no? De la historia más reciente. Hay que tener en cuenta que además estamos conjugando o considerando aspectos muy variados como la óptica, los detectores, los sensores, las propias plataformas que lo sustentan, los métodos o sistemas de transmisión, las computadoras, es decir, el tratamiento. Bueno, todo esto ha variado mucho en las últimas décadas, sigue cambiando actualmente. Las tendencias más recientes, por ejemplo, son a través del trabajo on the cloud, en la nube, y a través de códigos o scripts de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, el crecimiento, el desarrollo, la evolución ha sido tremenda en cantidad, en variedad y en líneas de investigación muy diversas en teledetección. Haciendo una breve retrospectiva, pues podríamos remontarnos a 1858, 59 más bien, cuando bueno, Gaspar Félix de Tournason obtiene las primeras fotografías aéreas desde un globo. Bueno, sería una forma primitiva de teledetección. Realmente, si nos ponemos estrictos, el propio ojo es un sistema de teledetección porque estamos recibiendo a través del ojo energía electromagnética reflejada de nuestro entorno, solo que lo hacemos en una porción muy concreta que sería el espectro visible. Pero bueno, si hablamos o si obviamos esta parte del ojo humano como el sistema más elemental y básico de teledetección, bueno, si incluimos este aspecto, pues hay teledetección desde que el ser humano percibe e interpreta la realidad que le rodea, ¿no? Entonces, ya sería remontarnos demasiado, pero desde un punto de vista ya de la técnica y del tratamiento, esas primeras fotografías aéreas de Gaspar Félix de Tournason podrían considerarse el germen o el origen de la teledetección. Después, James Wallace repite esa experiencia en Boston, lo que bueno, ejemplifica, ¿no?, el interés de la nueva perspectiva aérea, es decir, observar la superficie terrestre desde cierta altura, desde cierta distancia, con el interés de una planificación y una gestión de las incipientes áreas urbanas en esa ciudad. Bueno, posteriormente tenemos fotografías ya desde avión, con evoluciones y técnicas e innovaciones importantes en la óptica y en las emulsiones, es decir, en el positivado de la fotografía aérea analógica, ¿no? En 1909 Wilbur Wright adquiere la primera foto aérea, ¿no?, los famosos hermanos Wright, abriendo el camino hacia una larga historia de observaciones de plataformas remotas, ¿no? Después tenemos la primera cámara aérea propiamente dicha, desarrollada durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, con Brabazon, que, bueno, lógicamente, pues la importancia estratégica del monitoreo de la superficie terrestre con países y fronteras en litigio y en conflicto, pues era crítico, ¿no? Entonces, bueno, hay notables técnicas de adquisición y procesamiento fotográfico relevante durante esta época, ¿no? Después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla notablemente la teledetección aérea y en este caso la evolución se focalizó hacia la mejora en la óptica de las cámaras de reconocimiento, ¿no?, y en las propias emulsiones, ¿no? Tenemos las primeras películas de infrarrojo desarrolladas por Kodak. También se introducen sensores nuevos como el radar, que está de plena actualidad, y bueno, se mejora notablemente los sistemas de comunicación en general. Bueno, a partir de este periodo también es notable, o podríamos decir que determinante, la evolución y la innovación introducida por la aeronáutica, ¿no? Especialmente para usos civiles, ¿no? Se desarrollan las primeras aplicaciones
exploración aérea para conocimiento y control, sobre todo de los recursos naturales, ¿no? En los años de posguerra se perfeccionan sistemas radar, por ejemplo el radar lateral aerotransportado o SLAR, y también se ponen a punto los nuevos sensores térmicos de barrido, ¿no? Que nos dan información sobre la temperatura de la superficie terrestre. Y bueno, hacia finales de los años 50, de la década de los 50, se desarrollan los sistemas de navegación, permitiendo bueno, concebir pues, informaciones imprevistas hasta ese momento en relación eh, con cuestiones, por ejemplo, de geoposicionamiento, ¿no? Entonces, bueno, la Guerra Fría, digamos que redirige hacia, hacia el espacio su principal objetivo, especialmente bueno, dentro de una competencia de la cual se beneficia la investigación científica en los dos bandos, durante la Guerra Fría, las dos grandes potencias en litigio. Y bueno, la primera fotografía espacial fue tomada en 1947 a aproximadamente unos 200 kilómetros de altura sobre lo que sería actualmente Nuevo México, utilizando un cohete V2 capturado a los alemanes. 10 años más tarde, casi ya en los 60, en 1957, se lanza el primer satélite artificial, el Sputnik, que tienen ahí en este gráfico, al que se ha seguido, pues, al que siguió una larga serie de misiones civiles y militares, cada vez más civiles y menos militares, para ser honestos, como tendencia general en teledetección. Todo ello pues, ha permitido explorar pues, no solo nuestro planeta, ¿no? Sino la Luna e incluso planetas vecinos. Bueno, a partir de los 60, los incidentes como el famoso de 1960, que bueno, la Unión Soviética captura un avión espía estadounidense, el famoso U-2, pone un poco de relieve la importancia que supone el desarrollo de un sistema de reconocimiento militar basado en vehículos espaciales. Que en realidad es algo que ya en 1959 se había iniciado con el lanzamiento del satélite Corona KH-1, ¿no? Y bueno, toda una larga lista, ¿no? de misiones de reconocimiento militar como Argon, Gambit, etcétera. Y bueno, el papel de la utilización o de los usos militares ha sido relevante, sigue siendo relevante en la actualidad, pero lo que nos interesa especialmente entre la detección espacial y con el enfoque que le damos desde la geografía es el interés radica especialmente en la utilización civil, que fundamentalmente se produce a partir de 1995, cuando se desclasifica el famoso archivo Corona, ¿no? Después le siguió otra desclasificación parcial con un número de documentos accesibles ligeramente menor, pero que digamos que culminó todo un proceso con la liberación de las imágenes KH7 y KH9, ¿no? KH9, perdón. Digamos que eso es un poco el germen de lo que actualmente consideraríamos misiones de uso civil y monitoreo de los recursos naturales como Landsat a través del Geological Survey de los Estados Unidos, el famoso USGS, ¿no? Bueno, podemos considerar el inicio y más o menos consolidado ya de misiones civiles a partir de 1960 con el lanzamiento de Tiros 1, que es un satélite que fue pionero de múltiples misiones de observación fundamentalmente meteorológicas, orientadas a la cuestión de paliar catástrofes naturales, ¿no? En los 60 también se impulsan misiones civiles tripuladas
por ejemplo, pues la Mercury, la Apolo de 1968, la Apolo 9 de 1969. Bueno, hay que tener en cuenta o hay que conceder la importancia que tuvo, por ejemplo, a las cámaras de reconocimiento que se instalaban sobre los aviones en este periodo, ¿no? Eh, por ejemplo, el primer experimento de cámara multiespectral fue la S065, que eran, bueno, eran cámaras Hasselblad con diferentes filtros que permitían discriminar los diferentes espectros de longitud de onda del espectro electromagnético, ¿no? Y bueno, todo esto en un conjunto de iniciativas y de desarrollos crecientes vinculados fundamentalmente a los satélites meteorológicos que tenía en funcionamiento la NASA, dentro de un enfoque hacia proyectos dedicados fundamentalmente a la cartografía ya y a los recursos naturales, ¿no? En 1972, por ejemplo, se lanza el primer satélite de la serie ERTS, que es el Earth Resource Technology Satellite, que es un poco el germen de lo que más adelante conoceríamos como Landsat, ¿no? A partir de 1975. Que bueno, es uno de los proyectos, si no el proyecto más exitoso que ha habido hasta ahora de teledetección con aplicaciones civiles y de monitoreo en general de todos los procesos naturales y espaciales que se dan sobre la superficie terrestre, un enfoque temático centrado quizás en el área de las inundaciones, los incendios, las catástrofes naturales, la evolución de, bueno, de las superficies agrícolas a nivel mundial. Es el enfoque principal que ha tenido históricamente Landsat, ¿no? Bueno, a la serie Landsat le siguieron bueno, muchos otros proyectos enfocados hacia la observación medioambiental, como por ejemplo la misión Skylab a partir de 1973, el satélite SEASAT en 1978. Bueno, a estos proyectos de la NASA también hay que sumar o hay que añadir las crecientes iniciativas privadas, es decir, las empresas suministradoras de servicios geoespaciales, y sobre todo lo más exitoso quizás han sido los consorcios público-privados que han dado bueno, grandes resultados en el área de la teledetección. En ocasiones, bueno, diseñados por agencias espaciales como la propia NASA o como la Agencia Espacial Europea, más recientemente el proyecto Copernicus, por ejemplo, concretamente la misión Sentinel. Pero bueno, remontándonos más en el tiempo, porque esta es una de las iniciativas más recientes, también tenemos el satélite franco-belga, originariamente franco-belga, posteriormente francés en su mayor parte, Spot, que fue lanzado en 1986, el japonés MOS-1 en el 87, el indio IRS-1 en el 88, el satélite europeo ERS-1 en 1991, por ejemplo, también podríamos considerar. Bueno, quizá otras misiones, otros satélites más específicos, dignos de interés por el carácter específico para el que fueron concebidos, por ejemplo, el satélite SMOS, el satélite radar SMOS, un satélite europeo para el monitoreo de salinidad de la superficie terrestre, los satélites Deimos 1 y 2 de España, enfocados fundamentalmente hacia la obtención de imágenes infrarrojas de alta resolución. También el satélite radar español PAZ de tipo
tipo radar, que trabaja en microondas en alta resolución. Estos son algunos ejemplos muy recientes. Y por último, quizás mencionar, bueno, ya hemos comentado la misión Landsat, que sigue vigente, proporcionando información muy valiosa en el campo de la teledetección. Se trata de sensores de una mediana resolución espacial, en el caso más reciente de Landsat 8. Y el equivalente dentro de la Agencia Espacial Europea, el principal competidor dentro del esquema de las misiones o de los sensores gratuitos de acceso masivo por parte de los usuarios, sin costos. El equivalente dentro de la NASA sería la misión Sentinel, perteneciente a la Agencia Espacial Europea. La ESA sigue desarrollando una nueva familia de misiones, actualmente muy amplia y bueno, superior, por ejemplo, en resolución temporal, es decir, en tiempo de adquisición de imágenes, a lo que ofrece Landsat 8, por ejemplo. La ESA está desarrollando una nueva familia de misiones para atender a las necesidades operacionales dentro del programa Copernicus de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, cada misión Sentinel está formada por una constelación de 2 satélites que permiten cumplir con las demandas de cobertura y frecuencia de observación terrestre, con una generación de datos masivos, sistemáticos, ¿no? y accesibles dentro del programa Copernicus. Bueno, hay varias misiones Sentinel, Sentinel 1, que es radar, Sentinel 2, que es teledetección óptica en el rango del visible y del infrarrojo, y etcétera. Bueno, hay muchas más. Bueno, vamos a ver entonces algunos aspectos relacionados con las ventajas y con las limitaciones que existen y que hay que tomar muy en cuenta en teledetección, ¿verdad? De esta disciplina, ¿no? Entonces, como principales ventajas, tenemos cobertura global, observación multiescalar, frecuencia de revisita o cobertura, homogeneidad en la adquisición, que es una gran ventaja, la posibilidad de observar dentro de rangos del espectro no visible y, por supuesto, pues el formato digital que nos proveen estas imágenes. Si tomamos en cuenta la cobertura global y exhaustiva de la superficie terrestre, parece evidente, ¿no? Porque bueno, la teledetección es una de las pocas fuentes de información genuinamente globales, ¿no? Ya que los sistemas orbitales pues, nos permiten tomar información de la práctica totalidad del planeta en condiciones de comparación, de poder comparar, porque el sensor es el mismo, la altura es la misma y el instante de captación de la escena es el mismo en todos los píxeles de una imagen, ¿no? Lo cual es una enorme ventaja a la hora de tratar dinámicas de una determinada escala, regiones más o menos amplias, en las cuales el trabajo con un dron pues, sería pues, imposible, ¿no? Por la propia imposibilidad de comparar datos entre puntos muy distantes, por el desfase obviamente temporal que tendría, ¿no? Entonces, bueno, esta dimensión global tiene una trascendencia enorme, ¿no? Para entender grandes procesos de lo que se ha denominado el cambio global o cambios en el medio ambiente. Fenómenos que son de interés científico, por supuesto, ¿no? Bueno, estamos hablando de la capa de ozono, el calentamiento global en general, los procesos de desertificación, el avance de la frontera agrícola, la deforestación, sobre todo. Es una de las principales ventajas que tenemos en este sentido es que uno de los grandes retos que ha existido históricamente es
la ausencia de datos globales, porque es importante poder integrar información proveniente de diferentes fuentes nacionales que a veces no es comparable, ¿no? Y que, bueno, frecuentemente están compiladas con determinados criterios que a veces son incompatibles, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta que muchas veces los datos de partida se refieren a localizaciones puntuales, como por ejemplo estaciones meteorológicas o de aforo, eh, por lo que, bueno, es necesario posteriormente aplicar algoritmos de interpolación a esas fuentes puntuales de datos desagregados y dispersos en el territorio para obtener una imagen completa que a veces, por su propia naturaleza, pues no es fiable. Por esos desfases que hemos comentado anteriormente, tanto espaciales como temporales. Entonces, bueno, la teledetección nos ofrece una fuente homogénea, el mismo sensor, misma plataforma, diferentes países. Es una información nueva para los estudios científicos, relativamente reciente, que se ha vuelto en muchos casos imprescindible para los procesos de monitoreo global de la geosfera, de la biosfera también, con, bueno, con sensores, por ejemplo, enfocados precisamente a esta pequeña escala, a este tratamiento de grandes espacios y de monitoreo de grandes procesos. Quizá la misión más paradigmática en este sentido para la que fue diseñado es la misión o el programa MODIS, ¿no? Que nos permite ese monitoreo. Por ejemplo, aquí tenemos también los datos NOAA globales, que es un mosaico global de toda la Tierra. Y bueno, este es quizá uno de los puntos fuertes, ¿no? Esta cobertura global, sistemática y coherente en el tiempo de la teledetección es una de las principales ventajas que tiene. Bueno, la homogeneidad en la adquisición es otra de las grandes ventajas que nos aporta la teledetección con respecto a otras disciplinas ligadas a la geomática, ¿no? La altura orbital de los satélites permite captar en un mismo instante, en un mismo segundo, enormes espacios, dando pues, una visión muy amplia de las dinámicas geográficas y territoriales que se producen en la superficie terrestre, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una foto aérea a escala 1,18.000, por ejemplo, capta en una sola imagen una superficie de unos 16 kilómetros cuadrados, hasta 49 en el caso de fotografías a una mayor altitud, a una escala 30.000, por ejemplo. Pero una imagen del sensor Landsat Thematic Mapper, por ejemplo, o de Landsat 8, más reciente, nos aporta 34.000 kilómetros cuadrados sincrónicos en el mismo instante en una sola adquisición, ¿no? Y de ahí podemos llegar incluso a varios millones de kilómetros cuadrados si pensamos en los satélites meteorológicos como el NOAA, ¿no? Entonces, bueno, hay fenómenos de gran radio, o de grandes dimensiones, de grandes extensiones de la cobertura que se pueden delimitar a partir de estas imágenes y que sería prácticamente imposible de observar a una escala más local. Por ejemplo, la detección de fallas o determinadas unidades morfoestructurales del paisaje a una escala regional, supranacional, pues es importante, ¿no? Bueno, en esta imagen que están observando del satélite, por ejemplo, SeaWiFS, pues tenemos la captación en un instante del comportamiento del fitoplancton en superficie durante un instante en todo el Mediterráneo, el Mar Negro y las costas suroccidentales del Atlántico europeo. Para interpretar esta imagen tendríamos que pensar en los colores azules como los niveles más bajos de fitoplancton
y el amarillo hacia el rojo los más elevados. Y bueno, en ese sentido nos está aportando una información, esta imagen muy importante, nos está dando claves de interpretación del fitoplancton por causas naturales o no naturales. Fundamentalmente naturales, en el caso del Mediterráneo, por ejemplo, podemos observar las costas del Adriático italiano con una fuerte componente de fitoplancton en la costa. En cambio, el Tirreno, la otra vertiente de las costas italianas, no tiene esos grandes afloramientos de fitoplancton en superficie. El Golfo de Liguria y las costas del sur de Francia tienen grandes afloramientos de fitoplancton. También el estrecho de Gibraltar, una zona muy rica por el intercambio de masas de agua de diferente densidad, salinidad, etcétera. Pero sobre todo, quizás, bueno, por comentar un poco esta imagen, pues destacaría el Mar Negro. Un mar interior conectado pues, al Mediterráneo a través del Mar de Mármara por el estrecho del Bósforo, pero fundamentalmente con un aporte de agua dulce mucho mayor que por ejemplo, el del Mediterráneo, debido fundamentalmente pues, a la desembocadura del Danubio en las costas del Mar Negro búlgaro y una aportación bueno, de materia orgánica, sedimentos y fitoplancton enorme que provoca una fuerte eutrofización de este mar, como podemos observar en esta imagen. Eh, bueno, comentar que el satélite SeaWives fue un sensor diseñado para recoger información, datos biológicos globales de la superficie de los océanos. Estuvo activo desde el 97 hasta 2010 y bueno, la misión principal para la que fue creado fue la cuantificación o la estimación de la clorofila producida por el fitoplancton marino, que es exactamente lo que estamos observando en esta imagen. Bueno, otra de las ventajas que tiene la teledetección como disciplina es la observación multiescalar, las diferentes escalas de observación. En general, los sistemas actuales de teledetección desde satélite ofrecen un rango bastante amplio de cobertura espacial y diferentes niveles de detalle, es decir, de resolución espacial. Tenemos pues, sensores de ámbito local con resoluciones de 0,5 metros, incluso 0,25 metros de píxel, y coberturas en el rango de unas decenas de kilómetros cuadrados, hasta los satélites de ámbito más global, con resoluciones de 100 metros hasta incluso 5 kilómetros cuadrados por píxel, que abarcan, lógicamente, pues varios millones de kilómetros cuadrados en el caso de los satélites meteorológicos geoestacionarios, ¿no? Entonces, las variables físicas que se obtienen del suelo son comparables entre diferentes sistemas. Por ejemplo, parámetros como magnitudes como la reflectividad o la temperatura, por ejemplo. Si llegamos incluso a conseguir relacionar diferentes escalas, también esas variables internas pueden llegar a ser comparables. Por ejemplo, la clorofila en el agua, como habíamos visto en la imagen anterior, o los rendimientos de los cultivos, utilizando bueno, las diferentes imágenes para ampliar observaciones locales a ámbitos de estimación un poco más amplios, ¿no? Un ejemplo sería utilizar imágenes para extrapolar cálculos de un muestreo de temperaturas o de clorofila del agua a un nivel muy local, o índices de área foliar, rendimientos de cultivos o incluso humedad de la vegetación, como aprenderemos a hacer a lo largo de este curso.
esta posibilidad de extrapolar espacialmente observaciones puntuales de alguna magnitud física o de algún parámetro tiene un interés a nivel de análisis pues fundamental, crítico, ¿no? En fenómenos ambientales. Hay que tener en cuenta en todo caso que las relaciones entre variables pueden cambiar al modificarse la escala. Y además de esto, hay que indicar claramente que la observación como tal no altera las propiedades de la cubierta. Es una investigación bueno, un análisis de tipo no invasivo y que además es consistente en el tiempo. Que, bueno, es algo que no ocurre con otros métodos de investigación que consideran más invasivos, ¿no? Que implican la interacción directa con los elementos de estudio, por ejemplo, en el caso de la vegetación. Entonces, bueno, esta función multiescalar es lo que se puede observar, por ejemplo, en esta imagen a nivel de análisis, desde lo que sería la validación de campo y la observación con diferentes imágenes o diferentes sensores de un mismo fenómeno. Otra de las ventajas de la teledetección como disciplina sería la cobertura frecuente de un mismo espacio, de un mismo ámbito geográfico a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de los satélites, la característica propia de la órbita de cada satélite de observación es lo que le permite adquirir imágenes repetidas de un mismo sector de la Tierra a lo largo del tiempo, que bueno, nos permite tener condiciones comparables de observación, lo cual es fundamental para cualquier tipo de estudio comparativo, retrospectivo, multitemporal, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta en todo caso que bueno, los análisis multitemporales tienen algún tipo de problemas metodológicos, ciertas precauciones que hay que adoptar a la hora de la comparación de datos. Pero bueno, entre los principales fenómenos o procesos, pues cabe citar la desertificación, por ejemplo, que estudió en 1994 Tucker, pues las inundaciones, la posibilidad de estudiar o de mapear la escorrentía superficial de la nieve, que se relaciona con los procesos de cambio reciente global, de retracción de las grandes masas de hielo a nivel global. Bueno, los procesos de deforestación y, por supuesto, los fenómenos meteorológicos como el que estamos observando en esta imagen. Los satélites geoestacionarios, por ejemplo, los que han permitido en el ámbito de la meteorología pues estudiar y conocer en detalle el comportamiento de centros de acción críticos para el hombre, para la sociedad, que es la posibilidad de anticiparse, de predecir y de generar modelos atmosféricos que pueden ser tan importantes, por ejemplo, pues como para evitar o predecir el impacto de los huracanes como este que se está mostrando en la imagen. En este caso, los satélites geoestacionarios meteorológicos, que son para los que fueron diseñados para la detección de fenómenos atmosféricos, no están observando la Tierra, sino que están observando la atmósfera. Esto que puede parecer obvio hace que haya que construir o recrear la superficie terrestre con datos vectoriales, como los que se observan ahí, para poder saber, digamos, dónde se sitúan geográficamente los centros de acción atmosféricos que estamos observando. Bueno, la imagen que estamos observando aquí, otra de las ventajas que es la dinámica a medio plazo, que es
otra forma de expresar la posibilidad del análisis multitemporal, de la comprensión no solamente espacial, sino temporal de determinadas dinámicas o procesos geográficos que se dan en la superficie terrestre. Lo que aquí estamos observando, por ejemplo, es la evolución de la deforestación. Los colores rojos aquí están representando fundamentalmente zonas con cobertura forestal. Entonces tenemos un claro ejemplo de creciente, acusada deforestación desde 1972 hasta finales de los años 90, en un proceso en el cual, a través de una imagen infrarroja, como la que están observando, el rojo que indica zonas forestales y el resto de colores azules y grises que indican zonas deforestadas, nos permitiría eventualmente hacer un mapeo y una estimación ya cuantitativa de cuál es la dimensión real en superficie, en hectáreas de este proceso de deforestación. Bueno, los sensores ópticos electrónicos facilitan imágenes sobre tipos de energía que no son accesibles o detectables por el ojo humano, como ya he comentado anteriormente, o por la fotografía convencional, ¿no? Estamos hablando concretamente del infrarrojo medio y del térmico o de las microondas. Se trata de bandas del espectro que proporcionan una información muy valiosa para estudios medioambientales. Por ejemplo, bueno, el infrarrojo térmico nos permite estudiar la distribución espacial de las temperaturas con un detalle pues, muy superior sobre la superficie marina gracias a la homogeneidad de su composición. Esto nos permitiría eventualmente pues, hacer un monitoreo de las corrientes marinas, la detección de surgencias o de afloramientos, de termoclinas en superficie, los focos de anomalías de calor o las islas de calor urbano, por ejemplo, también pueden monitorearse con estas técnicas. Esto tiene una trascendencia no solamente desde el punto de vista del estudio del cambio climático, de la influencia de los espacios urbanos en el calentamiento global o en las citadas ya islas de calor urbano, sino incluso desde un punto de vista económico o de gestión, por ejemplo, de la actividad pesquera, que es crítica a la hora de identificar estas surgencias en la explotación de los bancos pesqueros en alta mar. Esto lo estudió Barreto en el año 2000. Por ahí tengo el paper si tuvieran curiosidad al respecto. Y además, bueno, tenemos el infrarrojo medio, que también es de gran interés para la detección de focos de altas temperaturas, para incendios forestales, y del infrarrojo cercano para las concentraciones de humedad en la vegetación, que nos aporta una información crítica o clave con respecto a la fenología o a la eventual senescencia de la vegetación. En esta imagen, por ejemplo, que están observando, si observamos el campo de rugby que están observando de una ciudad en el espectro visible, pues observamos las zonas verdes como verdes, las zonas con coberturas artificiales pues con otro tipo de colores, azules o blancos, el asfalto con un color grisáceo, etcétera, ¿no? Y la vegetación, lógicamente, en verde. De tal manera que a simple vista, si quisiéramos hacer un mapeo, una digitalización de las superficies verdes, de la cantidad de áreas verdes que tiene una ciudad, pues incluiríamos lógicamente el campo, el interior de este campo de rugby que hay en la ciudad. ¿Qué ocurre, sin embargo, si lo observamos en el infrarrojo próximo? Pues que lo que aparentemente es verde y por tanto sería vegetación, resulta que no lo es. Observando en el infrarrojo próximo el campo, tiene un color verde y no rojo,
Es decir, en la imagen inferior, todo lo que es vegetación, en el infrarrojo cercano, algo que ya saben por las combinaciones de bandas que han realizado en el laboratorio de combinaciones de bandas, la presencia, el vigor fotosintético, la actividad fotosintética, se manifiesta en forma de un rojo intenso. La intensidad del rojo es lo que se relaciona con ese parámetro. Por tanto, podemos concluir a partir de esta imagen que lo que tenemos en el interior del campo de Rubio es césped artificial, no sería vegetación natural, ¿no? Algo que, digamos, que en el espectro visible sería indetectable. Bueno, todo esto nos introduce directamente en un concepto clave para entender la teledetección, que es el espectro electromagnético. Bueno, a partir de esta imagen, seguramente pueden comprender lo limitado que es el ojo humano a la hora de percibir rangos del espectro electromagnético. Prácticamente el único rango que podemos detectar, lo que se denomina espectro, es el espectro visible, y estamos hablando pues, de un rango tan limitado que va pues, del 0,4 a 0,7 micrómetros. Y dentro de ese rango, pues de 0,4 a 0,5 tendríamos el azul, de 0,5 a 0,6 el verde y de 0,6 a 0,7 el rojo. Este es el estrecho margen o la estrecha franja de lo que se denomina espectro óptico visible, que es tal y como percibimos, como el ojo humano percibe el entorno, ¿no? Esa energía electromagnética dentro de un rango tan estrecho o tan reducido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en teledetección hay múltiples fenómenos que se evidencian o se manifiestan de forma mucho más expresiva en rangos de longitud de onda que están fuera del espectro visible. Por ejemplo, la vegetación lo hace en el infrarrojo próximo y medio. El calor de las superficies lo hace más bien el infrarrojo térmico, ¿no? Y determinadas características morfométricas del terreno se manifiestan muy bien en las microondas. ¿Okay? Esto es importante porque las diferentes bandas que los sensores de las diferentes misiones satelitales tienen se concentran en estos rangos de longitud de onda que están observando aquí. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en Landsat 8, tenemos bandas situadas sobre el espectro visible, en los tres rangos, también en el infrarrojo próximo, medio, e incluso en el caso de Landsat 8 también tenemos bandas situadas sobre el térmico, es decir, que podemos observar la realidad en todos esos rangos de longitud de onda. Una misma escena, un mismo lugar, observable a través de longitudes de onda tan diversas como estas.